La apertura de sesiones del Congreso Constituyente se verificó el 17 de febrero de 1856. Se presentó división en el grupo liberal en torno a las ideas de reforma y de abolición de fueros y privilegios eclesiásticos y militares. Mientras los liberales denominados puros trataban de trasladar cuanto antes las ideas al marco de las instituciones, los liberales moderados, que predominaron entre los 155 miembros del Congreso, aunque de acuerdo con los principios, se oponían a su reconocimiento constitucional o legal inmediato por considerar que contarían con un apoyo popular insuficiente, dado el catolicismo acendrado de la mayor parte de los mexicanos, la oposición irreductible de la Iglesia y de los conservadores que esperaban el momento de retomar el poder. Estas posiciones se reflejaron en los debates del Congreso Constituyente. Las discusiones se llevaron dentro de un terreno de respeto al dogma católico y a las personas mismas de los adversarios. Los más ilustres liberales puros fueron Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, José María Mata, Melchor Ocampo, León Guzmán, Ignacio Ramírez y José María del Castillo Velasco. La fuente informativa de los debates es la obra de Francisco Zarco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, 1856-1857, que lo encumbra como un gran comentarista y fiel relator. Todos los diputados manifestaron profesar la religión católica, pero los liberales puros exigieron, por necesidades nacionales, la separación del Estado y la Iglesia, a lo cual ésta se oponía. En el seno de la Comisión de Constitución, el pensamiento avanzado, representado fundamentalmente por Arriaga, Castillo Velasco y Olvera, planteó la posibilidad de romper los moldes rutinarios de las anteriores cartas fundamentales. Se instó de esta manera a la Comisión a incorporar al proyecto que más tarde presentaría a la discusión de la Asamblea Constituyente preceptos que se abocaran no solo a la integración política del Estado mexicano, sino también se enfrentaran a los problemas de índole social y económica de una nación en pleno proceso de construcción. Sin embargo, el Congreso siguió la rutina de la técnica constitucional de la época al limitarse a organizar los poderes públicos, a delimitar sus atribuciones, a consagrar la inviolabilidad de los derechos humanos y, en materia económica, a garantizar como libertades humanas las de la economía. La Constitución de 1857 partió del principio de la soberanía del pueblo. El derecho de voto es universal. La nación se organiza como república, democrática, representativa, federal. Se concentraron en un mismo título y sección los derechos individuales que la Constitución de 1824 tenía dispersos en su texto, aumentando considerablemente su listado hasta abarcar 29 artículos constitucionales. Se inscribieron los derechos fundamentales de libertad, igualdad, seguridad jurídica y propiedad en un catálogo completo. La protección del acusado en los enjuiciamientos criminales fue extensa. Queda abolida la pena de muerte por delitos políticos y limitada a los extremadamente graves. Se recogen los principios del juicio de amparo tal y como fueron inscritos en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847. En materia de relaciones Estado-Iglesia, fueron aprobados e incorporados en el texto final: 1. Prohibición de juicios por tribunales especiales, las jurisdicciones, privilegios y excepciones a favor de la Iglesia y del Ejército, y los emolumentos que no sean compensación de un servicio público. Quedan proscritas las obligaciones civiles de contribuciones a la Iglesia. 2. Prohibición de contratos que tengan por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre por causa del voto religioso. Se excluye la coacción civil para su cumplimiento. 3. La libertad de imprenta y de enseñanza es total y no incluye el respeto al dogma católico como limitante. 4. Prohibición a las corporaciones religiosas, también civiles, para adquirir o administrar bienes raíces, salvo los edificios destinados inmediata y directamente al servicio y objeto de la institución. 5. Los poderes federales quedan facultados para ejercer en materia de culto religioso la intervención que señalen las leyes.
no fue aprobada la propuesta de la Comisión para establecer la libertad de cultos. Presiones de los conservadores y moderados, con el argumento de que la religión era el único posible lazo de unión frente a las divisiones, desórdenes y pronunciamientos locales promovidos por el clero, y la intervención del gobierno provisional de Comonfort, que buscaba un arreglo con el Vaticano, frustraron la propuesta de la Comisión, que incluso garantizaba que el Congreso protegería al catolicismo, pero no le daría carácter de obligatoriedad. El legislativo está depositado en un Congreso de la Unión, compuesto por una sola Cámara de Diputados, determinado el número de sus componentes en relación con la población. Los representantes son electos cada 2 años por los ciudadanos mexicanos. El Senado fue excluido por la triste memoria que había quedado de las segundas cámaras centralistas. El Ejecutivo se deposita en un presidente de la República, también de elección popular. Las ausencias temporales y absolutas del presidente de la República son cubiertas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. De nuevo una disposición desafortunada sobre la vicepresidencia que enfrentaba ahora al Ejecutivo con el presidente de otro poder. De ahí los enfrentamientos entre González Ortega y Juárez, Lerdo y Juárez, e Iglesias y Lerdo. El Ejecutivo está sumamente debilitado frente al Congreso, ya que no tiene veto, sino simplemente la facultad de que sus puntos de vista sobre los proyectos de ley se tomen en cuenta. Por otra parte, el Congreso, en caso de urgencia calificada por el voto de los 2/3 de los diputados presentes, puede expedir leyes con dispensa de los trámites legislativos normales que exigen la intervención del Ejecutivo. El Congreso tiene una gran cantidad de atribuciones. Tanto Juárez como Lerdo se quejaron profundamente de esta situación que invalidaba al Ejecutivo, hasta que el segundo logró el bicamarismo y el veto en las reformas de 1873. Más adelante, en una obra clásica, La Constitución y la Dictadura, un ilustre jurista, Emilio Rabasa Estebanel, culparía a este desamparo del Ejecutivo como causa de la dictadura subsecuente. O sea que las reformas de Lerdo llegaron demasiado tarde. Todos los órganos se integran por elección popular indirecta en primer grado. Se establece el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos. La Constitución de 1857 tuvo un valor inconmensurable como bandera de la soberanía nacional y cimiento del Estado mexicano en plenitud de sus atribuciones y facultades, no compartidas con otras corporaciones durante la Guerra de Reforma, y además como símbolo patrio durante la intervención francesa. Estos sangrientos y dolorosos conflictos fueron resultado de la reacción conservadora en contra de sus preceptos y de los poderes constituidos conforme a ellos. Las disposiciones sobre derechos humanos pasaron casi íntegras a la Constitución de 1917, actualizadas y enriquecidas con los derechos sociales. Igualmente las disposiciones sobre soberanía y forma federal de Estado. La estructura del Estado federal no varió. Sí se rechazó el gobierno con predominio del Congreso y se diseñó en 1917 un ejecutivo equilibrado con el legislativo bicamaral. Se recogió el juicio de amparo y se aprovechó la experiencia y el desarrollo jurisprudencial por la interpretación de que la legalidad es un derecho constitucional aplicable no solo a leyes y actos de la autoridad, sino también a sentencias judiciales. En realidad fue, en todo momento, el punto de referencia de la Constitución vigente.